de esta historia es que vamos a saber el día de hoy. Vamos a comenzar con esta pequeña aventura. Pues por principio, les doy la más cordial de las bienvenidas. Mi nombre es Carmen Cortés, soy maestra en estudios mesoamericanos y tengo el gran honor, el gran gusto de coordinar esta serie de cursos para pues acercar a nuestros públicos a lo que son los temas del instituto, en este caso Museo Nacional de Antropología. La antropología, un estudio dedicado al estudio de la humanidad, con todas sus facetas y todas sus diversidades, pues hoy vamos a hablar acerca de algo tan peculiar como lo es el cacao. Pero antes de esto, en lo que termina de llegar y en lo que mi compañero en el auditorio puede poner aquí la presentación, porque nuestros equipos ya son un poquito viejos, pero todos estamos aquí trabajando con mucho gusto y a veces a marchas forzadas, les voy a presentar el programa. Ya les tengo un programa anual. Empezamos con cacao para que vayan ustedes anotando y vayan diciendo, este se me antoja, y vayan diciendo, pues, esto voy a apartar tiempo para venir a este curso. Bueno, empezamos con este curso dedicado al cacao. Es el origen, domesticación y uso en Mesoamérica. Bien. Perdón, estoy aquí transversando las cosas. Perdón. Este curso, el viaje del cacao, ritualidad, sabor y memoria. Empezamos con este curso, va a terminar el 28 de febrero. Enseguida vamos a continuar con otro curso, que es la escultura monumental 1. Tenemos pensado varios números. Esto va a empezar en marzo. Van a ser los sábados 7, 14, 21 y 28 de marzo. Les voy ayudando un poco para que les se vayan interesando en el tema. Han visto la gran escultura monumental de afuera, que le llaman el Tlaloc, la piedra de Coatlinchan, la Chalchutlicue, dicen otros. Pues bien, viene un arqueólogo que ha estado detrás de esta pieza desde hace varios años y les trae una muy interesante investigación. Viene el arqueólogo Edgar Rosales para hablar ahora sí de la Chalchutlicue de la Sala, y una servidora les estará trayendo la Piedra del Sol, calendario azteca. Es tanta la información que me estoy permitiendo dárselas incluso en 2 sesiones, para hablar acerca de toda la historiografía y para hablar entonces ya del análisis. Esto va a ser en escultura monumental en el mes de marzo. Posteriormente, estamos en un año importante. ¿Qué estamos celebrando? El Mundial. Pues como el museo no iba a hablar del juego de pelota, que también tenemos nuestros juegos. Entonces les traemos juego de pelota. Todavía mi panel de investigadores lo estoy terminando de ajustar, pero vamos a hablar del juego de pelota, ¿por qué no? Eso va a ser en mayo-junio, 23-30 de mayo, 6-13 de junio. Ahora, vamos a hablar de algo, de nuestra vanidad, ¿por qué no? Imagen corporal. Finalmente nosotros nos significamos a través de nuestros maquillajes, nuestros ungüentos y todo esto. Es algo histórico. Entonces vamos a tener el curso Imagen Corporal. Va a estar muy interesante. Época prehispánica, pero también los pueblos actuales, toda esta pintura que se maneja en comunidades que tiene una carga significativa muy interesante. Viene un doctor en antropología para hablar de todo esto. Y bueno, posteriormente pues vamos a hablar de los dioses mesoamericanos que ya habíamos hablado. Vamos a hablar de la parte 2 y entonces pues bueno, ya dioses que tengo confirmados, el famoso dios gordo, que el arqueólogo Edgar Rosales está muy acucioso trabajándolo. Vamos a hablar de Huitzilopochtli. Huitzilopochtli, que es una divinidad muy importante para la cultura mexica, entre otros dioses. Un curso más. Por lo general a fin de año hablamos algo de muertos y todo esto. Pues ahora vamos a hablar de momias. Va a ser un curso dedicado a las momias, tanto en lo que son los espacios mesoamericanos como dentro de lo que es la historia universal. Esto va a ser del 31 de octubre, 7, 14 y 21 de noviembre, para que vayan anotando y digan, esto me interesa, esto quiero saber. Y bueno,
ya en nuestra computadora viejita, la inocente, trabajando a veces a marchas forzadas aquí con mi queridísimo compañero Edgar, haciendo a veces parándose de pestañas para que jale la inocente. Pues les voy platicando del tema de hoy. Este bonito curso dedicado a lo del cacao, ya les había mencionado. El día de hoy tenemos la clase El cacao, origen, domesticación y uso en Mesoamérica. Para esto pues tengo a la muy querida profesora Jacinta Cámara, una entrañable compañera que yo conocí hace aquí ya varios ayeres, hace 27 años. Ella es toda una institución en lo que son las visitas guiadas. Ahorita les voy a hablar un poco más de ella. Posteriormente vamos a tener en nuestra segunda sesión el cacao y sus representaciones durante el posclásico, el contacto y mediados del siglo XVI. Para esto invité a una serie de investigadores que actualmente están trabajando en el acervo, en el archivo histórico de este Museo de Antropología. Estos jóvenes historiadores son estas ratitas de biblioteca que cómo leen y de repente sacan sus saberes y son los más felices y son unos niños preciosos, emocionadísimos de poder compartir sus conocimientos. Entonces para esto viene el historiador Eduardo Galván Gutiérrez en nuestra siguiente sesión. Posteriormente tenemos el chocolate en la sociedad novohispana, dulce y amado, amargo y prohibido. Y para esto viene la historiadora Saraí Terreón Reyes. Posteriormente el chocolate, la revolución del paladar, el cacao durante la historia contemporánea. Para esto vienen los historiadores Jaime Eduardo Mendoza Ruiz y el etnohistoriador Hugo Adrián García Nieves. Este día les tenemos una sorpresa, es la primera vez que lo vamos a hacer. Viene una cocinera tradicional de Morelos para compartirnos parte de sus conocimientos, sus saberes que tienen con relación a la preparación del cacao. Pues unas recetas que a veces son de estas que pasan las abuelas de las abuelas y hay que entonces compartirlos. Nos trae una degustación, trae venta y al parecer estoy rogando que también nos traiga pan porque también cocina pan. Yo estoy aquí rogando con ustedes, pues si yo no tengo chocolate sin pan, pues el combo completo, ¿no? Y esto va a ser para el sábado 28, para que se vengan preparados. Y bueno, pues ya que esto está queriendo funcionar, les voy a presentar a mi muy queridísima Jacinta Cámara. Esto, bueno, es el banner que ya ustedes lo vieron en las redes sociales, y mi querida compañera Gaby también se los debió haber hecho llegar. Y bueno, esto es el programa que ya comentamos y esto ya nuestra clase del día de hoy. Les voy a hablar de mi querida amiga, compañera Jacinta Cámara Sánchez. Ella ingresó al Museo Nacional de Antropología desde hace 47 años como divulgadora del patrimonio cultural trilingüe en los idiomas inglés y francés. Después de sus estudios medio superior en el Liceo Francés, que es su gran especialidad en el idioma, tomó el curso de capacitación para guías brindados por el Museo Nacional de Antropología. Además de sus eternos cursos de inglés, de los que incluso ella es profesora de inglés. En la capacitación del museo contó con profesores destacados e investigadores del instituto. Fíjense nada más, Alberto Ruz, quien descubrió la tumba de Pacal. Nada más. Noemí Castillo, destacada defensora del patrimonio cultural. Arturo Romano, él es el que hizo el análisis de los huesos desde Pacal y de todos estos que conocemos, una institución dentro de la antropología física. Afamado antropólogo físico, entre otras grandes personalidades. En su labor como divulgadora del patrimonio cultural, da visitas guiadas a estudiantes de los niveles medio superior y superior, a turistas nacionales y extranjeros. A lo largo de su trayectoria, ha tenido la suerte y privilegio de guiar a personajes de distintas disciplinas y cargos en la política internacional, como Edwin Aldrin, el astronauta que llegó a la Luna. Imagínense,
a Rodolfo Neri Vela, primer mexicano en viajar al espacio, al presidente de la República China, Jin Zeng, a la reina Margarita II de Dinamarca, la presidenta de la India, al príncipe Felipe, hoy rey de España, a un maracán especialista ritual, los Wixárika, Pilar Luna, pionera dentro de la arqueología subacuática en México, a los reyes Felipe y Matilde de Bélgica, a Durão Barroso, representante de la Comisión Europea, y recientemente nada más aquí a Emmanuel Macron, que ya es su patito, y con alguien que también casi se llevó ahí de piquete de ombligo, a la princesa Carolina de Mónaco. Bueno, y eso solo por mencionar algunos de ellos, a muy poquitos de ellos. La verdad estamos con Haas, con una institución dentro de la visita guiada, grandes personalidades, ella las guía, yo digo, ¿no te pones nerviosa? Vas con todo su encanto. Y bueno, sin más, un gran aplauso para Jacinto. Bueno, creo que Carmen se pasó un poquito, porque sí son 47 años y la verdad estuve rascando en la memoria para ver a quién había guiado. Desgraciadamente nunca pensé en hacer una lista porque nunca pensé que iba a durar tantos años. Aquí venía yo de pasada y ya me quedé embrujada. Este curso, bueno, y aparte 47 años es la primera vez que me siento de este lado, así que no estaría fácil tardar tantos años, ¿no? Creo que la idea de Carmen surgió por las famosas noches de museo. Tuvimos la noche de museo dedicado al cacao y fue un éxito rotundo. Y también me tocó, dentro del equipo de los chicos del archivo del museo, dedicar esta parte que es la parte del origen del cacao hasta el clásico. Y topándonos con esta gran falta de objetos en la exhibición, porque a pesar de que es un producto, es el mejor de los regalos que México ha dado al mundo, curiosamente no hay muchas piezas en la exhibición y no fue tarea fácil llevar. Eran un grupo de más de 60 personas por las diferentes partes donde podíamos explotar esta cuestión del cacao. No deja de ser interesante tener retos, no importa la antigüedad, no importa si he guiado a Macron, que dicho sea de paso fue un encanto como persona, tal vez presidente tiene otra historia, pero le decía yo a Carmen, yo le digo lo mismo, un maracame que vino cuando teníamos problemas de narcotráfico en el sexenio de Calderón, y sí me impresionó porque él me dijo que el motivo de su visita a la Ciudad de México era para darle bendiciones a la ciudad por el estado en que estábamos, ¿no? Así que no solamente son los nombres de las gentes que yo he guiado, sino lo que ellos al fin de la historia me transmiten. Ha habido grupos muy interesados y ha habido grupos que toda la visita, un expresidente del Perú se quedó con el teléfono en la mano y luego fue a la cárcel, así que entendí por qué no tenía ningún interés en este museo. ¿Qué apachurro acá? No sé ni lo de Netflix, así que se imaginarán. Edgar, por favor, ¿me bajas la luz, por favor? Ya está bien, gracias. Sí, pero no sé si va a funcionar, porque tengo que cuando... sí, está. Bueno, para ubicarnos geográficamente y en el origen de esta magnífica planta, se registra su origen silvestre en la zona del Amazonas. Y a lo largo de la proyección van a ver estos monitos con la mazorca del cacao, porque parece ser que se le debe enteramente tanto a monos como a ardillas el que sean los dispersores naturales de esta planta. Cuando Humboldt hace el viaje al Amazonas no registra el consumo de esta fruta, pero sí registra que en la región del Orinoco la gente tomaba la mazorca y absorbía todo lo que es
esta capita blanca que es la que es semi-amarga, semi-dulce y que se utiliza para la fermentación, pero nunca se dieron a la tarea de explotar lo que Mesoamérica va a explotar como semilla que nos da el cacao. De toda la región de Sudamérica, la parte más rica es la del Perú, y es ahí donde han encontrado registro arqueológico de figuras con forma de mazorca, con forma de semillas, en relación a esta planta. El nombre Theobroma lo da un botánico de nacionalidad sueca, de nombre Carl von Linné. En la cantidad de revistas y escritos que leímos para preparar esto, decía que a él se le da el crédito de haber nombrado esta planta o alimento de los dioses. Y el escrito decía que seguramente estaba degustando una taza de chocolate cuando se le ocurrió nombrar esta planta alimento de los dioses. Toda Mesoamérica va a consumir este producto de manera claramente distinguida a los niveles sociales altos, pero vamos a ver cuál ha sido el registro de esta planta y cómo se trabaja, porque causa impacto saber que es hasta el siglo XIX que lo mordemos. Todo el consumo del cacao ha sido en estado líquido, ¿no? Entonces, bueno, este es el origen geográfico, que también para ubicarnos con el resto del mundo, estamos entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, lo que nos hace entender también de manera mucho más fácil que sea Costa de Marfil el productor número 1 del mundo. Ya le gana a México por mucho, después de ser productor de oro. Su máxima producción es de cacao en Costa de Marfil. Desgraciadamente es trabajado por niños, pero sí es el país que le ganó a México y por mucho, ¿no? Y si lo vemos geográficamente, también cuenta con las condiciones climáticas de estar en zona muy fértil, en zona muy rica de una temperatura determinada. ¿Y qué otro? Las diapositivas están en relación con lo que vamos a ir más o menos mencionando para no imaginar nada. Siento que el logro visual nos acerca a los lugares de origen y nos permite saborear hasta la geografía. Esta es una foto de la zona del Amazonas y tenemos, como recién tuvimos en el museo, esta exposición de Sebastián. No hay fotografías más impactantes de la región amazónica que de este gran fotógrafo, porque las toma desde lo alto. Es el único registro de la zona amazónica desde arriba, ¿no? En avionetas. Y de la zona amazónica entra al mundo mesoamericano y las zonas más ricas son claramente Chiapas y la región olmeca. Entonces aquí ya tenemos adentrándonos en la selva maya. Esta es una foto tomada en la zona lacandona, donde empezamos a entender cuál es la vegetación y visualmente ir sintiendo el clima que este alimento de los dioses va a necesitar para crecer. Ay, perdón. No está de más darle otro crédito a la cultura olmeca. No solamente es la cultura madre por elementos culturales que ha brindado a toda Mesoamérica, sino curiosamente lo más antiguo registrado en la ingesta del cacao recae una vez más en la zona olmeca. Las fechas nos remiten hasta el 1900 a.C., así que viene prácticamente de la mano de trabajos agrícolas, y es la zona de San Lorenzo, donde han registrado en objetos la evidencia de que se tomaba esta bebida. Y aquí marcamos lo que son las zonas más ricas, sobre todo la zona del Soconusco, la zona de Centroamérica como límites de Mesoamérica, y Belice también por tener una parte muy pantanosa, nos marca aquí el mapa la importancia de que Belice también va a tener una región donde se produce el cacao.
Este es un objeto que no fue fácil tampoco encontrar tantos objetos porque vamos a acabar changados, hay 400 changos en todas las diapositivas, porque sí, finalmente hay que darle el crédito a este simio que fue el dispersor natural. Y sin embargo, encontramos, Carmen y yo, esta pieza donde es la mazorca de maíz y sostiene seguramente uno de los vasos que se utilizaron en el centro de Veracruz para la ingesta del cacao. Es una pieza increíble en cuanto a su conservación y el registro de dibujos y muchas veces de información escrita en referencia a esta bebida. Este fue el primer gran descubrimiento. Me tardé 47 años en encontrar el árbol del cacao en la pintura de Luis Covarrubias. Tenemos una gran colección de muralistas, la segunda generación de grandes muralistas en el museo, y a Luis Covarrubias, quien es hijo de todos sus hermanos y es una familia de pintores, es hermano de Miguel Covarrubias, que aparte de ser muralista era arqueólogo, y a él se le encomienda durante la construcción del museo el mayor número de murales que mostraran los paisajes. Y entrando a Sala Maya está este mural que se llama El Corte de la Zona Maya, ¿no? el área del mundo maya. De izquierda a derecha vamos de las zonas centroamericanas, nuestros límites de Mesoamérica, pasamos a la zona selvática y así lo llegué a explicar infinidad de veces sin hacer hincapié siquiera en que teníamos el cacao aquí representado. Es prácticamente un examen de observación como encontrar a Willy, porque estaría más o menos a esta altura y es chiquitito. Y para la noche de museos, cuando piezas ya se habían ido de viaje, que ahorita vamos a hablar de ellas, no tenemos mucho material, dije, tiene que haber un árbol del cacao en esta pintura de Luis Covarrubias, y bueno, lotería lo encontré, y ahorita les marcamos exactamente dónde está, que es prácticamente perdido, pero es lo que necesita este árbol, necesita ser podado constantemente y estar cerca siempre de árboles más grandes, que se conocen como árboles madre, que son los árboles que van a proteger al cacao. Lo protegen de grandes vientos, por lo que entonces claramente se destruirían, y lo protegen también produciendo esta sombra que necesita para mantener la humedad y para mantener las tierras que necesita muchísima irrigación y solo va a crecer a la sombra de estos árboles madre. Se le llama, es un tipo, tengo mi acordeón, tengo que confesar porque son unos nombres que ni dormida los puedo repetir. Es un tipo de árbol que se llama cauliflora. Esto quiere decir que sus flores y sus semillas crecen directamente del tronco. No hablamos solamente de una especie, se hablan de 22 especies de cacao. Y esta es entonces una de las cualidades que tiene este árbol. Todas las mazorcas se cultivan entre primavera y verano y empiezan a florecer, son unas flores increíbles que ahorita les muestro. Y estas son claramente las mazorcas, no habría otra manera de llamar a este fruto sino mazorca de cacao. Y van creciendo, el árbol llega a tener máximo unos 5 o 10 metros de altura, y los árboles madre llegan a tener hasta 20 metros de altura. Bueno, la relación y el binomio mono y jaguar está también vinculado por cómo relacionar y cómo entender la riqueza de este fruto a manera cosmogónica de estas sociedades prehispánicas. Es un fruto femenino, al contrario del maíz que crece a la luz del sol. Este crece con la sombra, es un fruto que se relaciona con el inframundo y de ahí entonces la riqueza de la tierra relacionada con el jaguar, amén que el jaguar va en cierta manera y sin querer proteger el fruto de este árbol, porque es quien caza al mono, y el mono como dispersor lo que hizo, y como se entiende que lo hizo, es que le llamó la atención la fruta y la abre.
Al abrir la fruta va a encontrar las semillas y no se sabe con exactitud si se comía la semilla con toda esta capa que la rodea. Yo pienso que lo más fácil para entender qué tipo de semilla es antes de ver la foto es pensar como en una guanábana. Entonces las semillas negras están cubiertas con una capita súper blanca y esto es lo que come el mono. Y a veces se comía con todo y la semilla, pero lo que los grupos mesoamericanos alcanzaron a ver es que al momento de defecar, el mono va tirando las semillas y entonces va dispersando y va entonces creciendo esta producción. Esta es una foto tomada de la zona de Tabasco, el momento de hacer la cosecha. Es un trabajo claramente hecho por las mujeres, por los hombres. Ahorita vamos a ver cuál es la participación femenina. Y entonces aquí estamos en el momento de la cosecha. ¿Qué tipo de frutos nos da esta planta? Esta es creo que una de las fotos más ricas en cuanto a colorido, porque se habla de diferentes tipos de colores en la mazorca misma del cacao. Las más guindas, las más fuertes de color entre rojo, guinda, prácticamente café oscuro, son las frutas que van a dar la semilla que produce un cacao más amargo, en cuanto que las mazorcas más claritas nos van a dar, la semilla va a producir un cacao mucho menos amargo y es como más accesible al paladar. Curiosamente, la explotación del cacao, que ha sido ininterrumpida, sigue teniendo el mismo proceso. No cabe duda que la industrialización y los cambios traídos a partir de la época de conquista va a modificar, pero no pueden saltarse los pasos principales para este cultivo. Entonces, tienen que secar la semilla, tienen que tostar la semilla. Estos son los logros de las culturas mesoamericanas, de irse adentrando a una planta que va a ser mundialmente aclamada, ¿no? Ya seca la semilla, viene el proceso de quitar la cascarita. Hay un nombre, un verbo especial, descascarillar la semilla. Y la cáscara de semilla también se utiliza, se explota muchísimo como fertilizante. Y en la época prehispánica, Diego de Landa también menciona que lo podían moler, lo mezclaban con el cacao y lo comían, pero es altamente tóxico, así que esto siempre es como la medicina herbolaria, hay todo con medida, ¿no? Como la cerveza, nada con exceso. Y abajo quisimos poner una de las principales participaciones del sexo femenino, es la molienda del maíz, de la molienda del cacao. Entonces esta es una imagen de una mujer con el famoso metate, un instrumento que no ha dejado de tener su uso. También se registra el metate como un instrumento universal en todo el desarrollo de las grandes culturas del mundo. Si hay semillas, hay metate. La riqueza en Mesoamérica, y esto lo aprendí hace muchos años, que me pidieron una traducción de partes de una tesis de una chica que estaba haciendo estudios de metate, y aprendí que los metates se heredan de madres a hijas en ciertas regiones. Otras regiones hasta el día de hoy se entierran con sus metates, y también no se mezclan los sabores. Así que hay un metate para moler el chile, hay un metate para moler el maíz y hay un metate para moler el cacao. El tamaño va variando según se acomoda la moledora, pero el no mezclar sabores es algo que se registra, o por lo menos yo lo aprendí en la traducción de esta tesis, exclusivamente del uso del metate entre comunidades mayas del México prehispánico y el México actual. Bueno, esto es lo que vamos a ver por dentro. A su izquierda está esta canasta con las mazorcas. Cada mazorca llega a tener entre 20 y 40 semillas de cacao. Les digo el número porque, bueno, me lo aprendí, pero aparte de aprendérmelo, porque seguramente mis compañeros van a hablar
de la importancia de la semilla del cacao como moneda. Y es impresionante porque por un lado nos podemos sorprender de cómo pueden poner precio a animales o objetos, y no hay que olvidar que cada mazorca tiene máximo 40 semillas. Así que si quiere alguien en el México prehispánico comprar un guajolote, a veces con una mazorca no le va a alcanzar, ¿no? En la fotografía del centro es un corte donde aquí lo que yo traté de explicarles, que visualizaran como la guanábana, se abre la mazorca y toda esta pulpa blanca es la que tiene mayor cantidad de azúcares. Entonces, si hablamos de fermentar una bebida, esto es lo que se fermenta, o si hablamos de licor del café, van a emplear más pulpa, porque tienen estos azúcares que son óptimos para lograr una buena fermentación. Así que estamos viendo lo que se ve dentro de la fruta. Y cuando les decía que Humboldt menciona que no la abrieron, quiere decir que con solo cortar uno de los extremos de la mazorca, los grupos de la región del Orinoco en Sudamérica absorben, succionan todo lo que es esta pastita, y claramente traerá efectos lógicos en su comportamiento, porque claramente se fermenta, ¿no? Y la fotografía al extremo derecho ya son estas semillas que van a ser entonces preparadas para llevarse a tostar, para llevarse a descascarillar, después se muele y después pueden obtener la pasta del cacao. Esta es la flor. Es una flor chiquitita, si alcanza, no sé ni dónde está, pero teníamos el acordeón, Carmen. Llega a tener de 1 a 3 centímetros de tamaño, es chiquititita. Y caen, nacen del tronco como una especie de cojinetes llenas de florecitas. Hay tanto rosas como blancas, que es también lo que luego nos va a dar los tonos de la mazorca, obviamente, y empiezan a caer como una especie de campanitas, ¿no? Entonces esto es lo que va a florear, y de aquí es donde va a venir la fantástica fruta del cacao. ¿Quién poliniza esta flor tan chiquita? No hay un mosquito más chiquito en la naturaleza que este mosquito que se llama Forcipomia. Es chiquititito porque tiene que entrar hasta el fondo de la flor, y su cuerpo, como lo ven al extremo superior derecho, está lleno de vellosidades, y el polen de la flor tiene elementos excesivamente pegajosos. Entonces entra el mosquito y casi es como un acto automático que se le va pegando a todo el cuerpo, se le va pegando el polen, y de esta manera logran la polinización. Con decirles, para nada más equiparar tamaños, porque también vamos a hablar de abejas, es claramente más chiquito que una abeja. Una abeja no puede entrar a esta flor. Ahí están las abejas. ¿Qué hacen con el cacao en el México prehispánico? Hacen la bebida de los dioses. Solamente la clase social alta, la élite, tiene acceso a esta bebida. La van a ir relacionando a sucesos históricos, a confirmación de linajes, a eventos donde solamente se está permitido la ingesta de esta bebida por grandes dignatarios o por grandes personajes representando o con trajes con la iconografía de los dioses. Y uno de los elementos más conocidos de mezclar el cacao y de cambiar un poquito el sabor de esta bebida es con miel de abejas. Hablamos de las famosas abejas meliponas que no tienen aguijón. Se registra la abeja melipona en el mundo maya. Yucatán fue un estado que durante muchos años tenía el número 1 productor de esta miel de abejas, de estas abejas meliponas. Y entonces no solamente es encontrar la miel y mezclarla con el cacao,
sino lo que nos habla de estas grandes civilizaciones mesoamericanas, se adentran al mundo de la abeja para entender cuál es la función en la naturaleza, al grado que los apicultores prehispánicos, si cuando abrían una colmena accidentalmente mataban una abeja, la enterraban. Están considerando estas abejas seres vivos, están considerando estos insectos importantísimos para la obtención de esta bebida, de este líquido, de esta azúcar producida por ellos. Las colmenas en México prehispánico son troncos de madera, pero tenemos una imagen impresionante, no sé si fue, creo, revista de arqueología, de la revista de arqueología mexicana dedicada a las abejas, es un número especial. Hay esta foto y es increíble porque claramente esto nos indica que ellos abrieron la colmena y entendieron el funcionamiento de esta sociedad, ¿no? En la parte superior, que se entiende como la cámara de la cría, es un espacio muy grande donde la abeja reina puede circular, donde va a ir entrando el alimento y se hace una comparación con el nivel superior del cosmos. En la parte central está la presencia del alimento. Aquí son las obreras quienes están batalla y batalla para alimentar a la reina abeja y para alimentar al resto, y sería la parte central del nivel cosmogónico de las culturas prehispánicas. Y en el piso del nido llegan a estar y se registran y lo hablan cronistas. Están claramente las abejas que van muriendo por efectos naturales, hay basura, pero también llega a haber una acumulación de agua y esto permite entonces que toda la colmena esté constantemente hidratada. Cuando estábamos viendo esta foto, comentaba con Carmen que igual que ellos pueden visualizar sus creencias de esta división cosmogónica, igual finalmente de aquí sacaron la idea, o sea, ¿por qué no totalmente voltearlo, no? Y esta es, bueno, para empezar es la portada de la revista, pero está obtenida, es una imagen increíble, que nada más ver la portada así, se te antoja comprar la revista sin que tengas que aprender nada del cacao. Y es la manera en que se registran los códices, entonces es la importancia de las abejas y es claramente el día a día de estos apicultores. Este es otro elemento con el que mezclan el cacao. Y aquí sí fue interesante lo que se me ocurrió, porque ni soy tan buena en la compu, ni tenía yo tantos apuntes, pero por mi antigüedad conozco 3 generaciones de los voladores de Papantla que están afuera. Desde hace 40 años, que accidentalmente los conocí o que por chismosa fui a verlos, me pidieron que les ayudara para hacer traducciones cuando extranjeros los contrataban para ir a volar al extranjero. No sé si llegaron a ver, hay un comercial en Nueva York que están los voladores, pero llevan la cerveza, ¿no? Y entonces están volando alrededor en la gran ciudad de Nueva York. Y ellos con su limitante lingüística, por no manejar el español a nivel cartas y permisos y demás, empecé a tratar con ellos para traducirles sus cartas y pudieran viajar al extranjero. Y ya llevo 3 generaciones conociendo a la familia Espinosa. Son también ellos quienes, el público cree que es parte de lo que el museo ofrece. Y no, son totalmente independientes. El museo no tenemos nada, somos muchos y de familia, no pobres y de familia numerosa. Pero ellos piden un permiso a la delegación, a una parte de la delegación que se llama Parques y Zonas Verdes, y entonces la delegación les autoriza. Lo que sí pudimos hacer en el departamento de difusión hace 35 años, el jefe que yo tenía contactos, porque toda nuestra vida es contacto, tenía contactos con Pemex, y él consiguió lo que van a ver hoy, y desde hace ya 35 años,
este gran tubo azul mucho más conformado, con mucho mejor material y no el palo que ellos utilizan. Bueno, todo este preámbulo es para decirles que dije, ¿qué onda con la vainilla? ¿Cómo la extraen? Porque aparte el comercial va gratis, venden unas botellitas de esencia de vainilla que no tiene punto de comparación con las comerciales, por si un día pasan a ver los voladores, le compren vainilla a ellos. Total que fui a entrevistar al nieto de Fermín Espinosa, y él me dice que es una planta que se cultiva en primavera, entre febrero y marzo, antes de primavera, que llega a crecer unos 70 centímetros, 1 metro de altura, y que empieza a sacar una florecita que es chiquitita y que también tiene diferentes colores. Y la función que ellos tienen como grandes productores, ¿no? La región de Papantla, en Veracruz, ¿cómo se hace, cómo se obtiene este famoso elemento para combinar con el cacao? Tienen que meter todo lo que es el cuerpo, el pistil, el estambre, toda la forma en la parte de la flor, la tienen que encerrar entre los pétalos y amarrar la flor. Entonces amarran la flor, y cuando se empieza a crecer esto que ya amarraron y que se está formando, empieza a salir de la flor una pequeña vaina, como la vaina, y así me lo dijo él, como la vaina del ejote. Y esta vaina, si la dejas secar, la puedes moler, y entonces tienes vainilla en polvo, que es lo que se usa para mezclar con la bebida del cacao, desde el México prehispánico hasta nuestros días. Y él comentaba que en su casa mezclan con el polvo de esta vainilla, de esta vaina seca. Pero si no la dejas secar, y en el momento que empieza a salir la vainita, tú la exprimes, dice que se exprime como se exprime la caña de azúcar. Entonces que va sacando un juguito como jugo de naranja, que a veces es más clarito, y esta es la esencia de la vainilla. En principio es una esencia blanca, amarillenta, pero que ellos logran modificar para su conservación en cierta manera y visualizarla más fácilmente con este colorante que se vuelve negra la vainilla, ¿no? Entonces este es otro ingrediente para mezclar el chocolate, el cacao. Esto, para sorpresa de muchos, y empezando por la que habla, nunca había visto la flor del achiote. Antes de que naciera y que pudiéramos saborear la cochinita pibil, el achiote se utiliza en el México prehispánico también para mezclarlo con el cacao. Entonces, esta es la flor del achiote. En la parte interior ustedes alcanzan a ver esta cantidad de semillitas, que son las que van a secar, a moler y a mezclar con el cacao. ¿Qué se hace con el cacao en el México prehispánico? Se habla de rituales, donde claramente la clase social alta es la que participa, y obtenían una mezcla, hagan de cuenta como que se hace una pasta, y esta pasta, mezclando el cacao con el achiote, se lo ponen en la cara. El pintar el cacao con el achiote es claramente darle vida al achiote en términos visuales. Están cubriendo su rostro con la sangre de los dioses. Y al final de este ritual, ellos tenían que acercarse cara a cara y entonces limpiar la cara de esta mascarilla con la lengua. Este es uno de los registros que encontré en el uso ritual del achiote, además de mezclarlo con el cacao. Así que habría que probar el achiote antes de mezclarlo con naranja agria, que es lo que nos da la pasta de la cochinita, porque claramente no va a tener este sabor agrio, sino yo me imagino que es más bien una especie como un sabor prácticamente a cacao y muy muy espeso. Y bueno, el rey de los chiles seguramente es el chile habanero.
Durante el mayor número de mis visitas, cuando yo hacía referencia al cacao, indiscutiblemente sin que yo tuviera un objeto enfrente, siempre es importante mencionar el cacao como un producto de nuestra región, un regalo nuestro al mundo. Y se habla durante el México prehispánico de mezclar la bebida del cacao con este famoso pozol de mezclar harina de maíz con cacao y con chile. Finalmente se vuelve una bebida energizante, así que estas largas jornadas de trabajo en los terrenos, quienes consumían este cacao o esta bebida podrían aguantar más. Y de los chiles pues se ha conocido que es el rey, y también, antes de que pase otra diapositiva, tanto el achiote como el chile habanero, no encontré de otros chiles, por eso pusimos habanero, tanto el achiote como el chile habanero son polinizados por las abejas. Las abejas polinizan, esto sí me causó mucho impacto, 1/3 de lo que polinizan es parte de nuestra alimentación. Así que no es poca cosa la tarea que tienen las abejas en lo que nosotros tenemos este producto dado por ellos, ¿no? Y aquí, bueno, no sé si a todos les tocó, pero tuvimos la sorpresa de que al iniciar la exposición puso Edgar esta diapositiva con el sonido de cómo se oye cuando dejan caer el cacao de cierta altura, porque esto es importantísimo. El que el cacao tenga espuma es como oficial, ¿no? Son las mujeres encargadas de vertir el cacao y se hace la referencia de que el cacao, la bebida tal cual, de la que hemos hablado hasta ahorita, es el alimento del cuerpo, pero la espuma es el alimento del alma. Así que la ingesta de cacao implicaría otro tipo de ceremonias y otro tipo de, seguramente, rezos. Y no supe ni cómo recibimos esta grabación, ya ni me acuerdo, pero tenemos la grabación y aparte la chica encargada del archivo le llegó también un video de que se vende espuma de cacao, como en otros mercados puedes comprar semillas, como en otros mercados compras ya en polvo, ya hay venta de espuma de cacao, ¿no? Y bueno, esto es del Códice Florentino, cómo están virtiendo a cierta edad, y vemos la importancia entonces de una actividad ritual femenina, de la ingesta de lo que es la bebida de los dioses. Sus funciones terapéuticas, esto es un mundo impresionante. No soy muy buena para retener nombres científicos de enfermedades, es parte de mi acordeón. Pero, por ejemplo, si se exceden en la ingesta de cacao, sobre todo mezclado con la cascarita del cacao, produce una enfermedad que se llama caquexia, que es un deterioro del cuerpo en cuanto a vómitos y pérdida de peso hasta la muerte. No hay manera de curar si tienes esta enfermedad producida por el exceso. Recordemos que el cacao también tiene feniletilamina. Esto es lo que hace, por supuesto, que tengamos reacciones diferentes al estado de ánimo, al buen humor, al estar a gusto cuando tomamos el chocolate. Y de Códice Florentino también encontramos cómo se hace la comparación de la foto original de este códice y cómo resaltamos los colores y las figuras de este personaje tomando cacao para curar males, ¿no? Están haciendo en la industria farmacéutica actual, están tratando de hacer un jarabe de cacao para la tos, y tanto cura la ingesta como poner plasmas de cacao, hacer pastas, y la grasita del cacao, que todo el mundo le echa la culpa al acné y no tiene nada que ver con el acné,
es la famosa manteca de cacao que usamos en los labios hoy en día, pero que en el México prehispánico tenía usos infinitos. Los pezones agrietados, problemas intestinales severos, así que la explotación ha sido a lo largo de la historia muy amplia. Este es Códice Florentino. Aquí esta Carmen le encantó porque dice que es un apapacho, no solamente con la ingesta del cacao, sino la procuración del médico, de la persona que asiste a una persona que se siente mal. Yo me pregunto, ¿qué hubiera sido de la sociedad prehispánica si todos hubieran tenido la libertad de tomar el cacao? A lo mejor tendríamos el triple de pirámides y el triple de elementos culturales, ¿no? Porque hubieran aguantado más. Y esta es una maravilla porque es el Códice Maya y es un personaje, un gran dirigente que se está cortando la nariz, la oreja, está perforando la oreja para sangrar las mazorcas del cacao. Así que no solamente es directo a la ingesta, sino que nos hace saber que hay toda una serie de procesos previos a la ceremonia donde podrán llevar a cabo la ingesta de esta bebida. Este viene de Guatemala. Tenemos como mucha producción y muchas de las fotografías que fuimos viendo o que yo fui encontrando realmente son o colecciones privadas o colecciones de Guatemala. Y aquí es donde empezamos a llenarnos de changos porque es un vaso precioso del centro de Veracruz. Y tiene el mono en el centro y está agarrando una mazorca, ¿no? Es de Guatemala, sí es cierto. La negra es del centro de Veracruz. Sí. Esta va a ser los famosos vasos Just Care, que es la decoración de estos vasos que se abren y vamos viendo la información que van dando y van de manera mucho más visual, van fragmentando y van entendiendo esta situación. Al extremo derecho vemos a un gran sacerdote y tiene una olla de donde salen las abejas, ¿no? Se piensa que la olla seguramente tenía alguna bebida azucarada y entonces el gran cahuil en esta parte de aquí y la referencia a la ingesta del cacao está registrada en la escritura jeroglífica. Aquí sí me topo con este problema porque sí, lo que yo he visualizado 47 años son principalmente objetos y no tengo tan buen ojo para ir analizando estos detalles de códices y de pintura en las vasijas, y sin embargo no deja de asombrar la riqueza de su conservación, no deja de asombrar la importancia de lo que registran. Entonces tendríamos que ir entendiendo que lo que yo aprendí es cahuil y es otro personaje que después de ser tratado, bendecido y demás, se vuelve apicultor. Este sería ya la transformación con una abeja en la mano, y en esta parte se habla de un jaguar quemado probablemente durante la ceremonia. Pero vean, los dos primeros personajes tienen muy buena conservación, cómo están registrando cierto movimiento al levantar uno de los pies, lo que implica ya, y la misma forma de la pierna, del pie que está levantado, nos está hablando ya de artistas que están mostrando cierto movimiento en una vasija que implica mucha importancia para su legitimación de poder y demás. Están danzando, sí. Estas ya en blanco y negro, vuelve a ser lo mismo. Tenemos el mono en la parte superior y las mazorcas de cacao, ¿no? Y cómo se va repitiendo y repitiendo la escena, como dando hincapié a la importancia de la relación de este animal dispersor natural de esta planta. Y en la parte de abajo está
La descripción habla de una cacería de un venado que está aquí en la parte central, de personajes importantes durante esta cacería, y está el mono en la parte central con el árbol del cacao. Igual que en la parte de arriba, proviene también de vasos y proviene también de esta increíble manera de representar la relación mono-araña con el cacao. Y en la parte de abajo también están viendo gran movimiento y gran representación corporal de estos personajes entre las famosas mazorcas del cacao. Y esta es una pieza increíble. No hay duda del logro que tienen estos artesanos. Es una sola pieza y está fotografiada para que observemos la calidad de este artista en cuanto a la elaboración de este animal, en una postura que ha sido varias veces repetida en el arte prehispánico. La mazorca le da este otro tono, entonces la combinación de colores es increíble. Y al tener tantos monos y al saber esta importancia de deidades prehispánicas, claramente tenemos que hablar de Quetzalcóatl. Y Quetzalcóatl da, sabemos, todo al hombre, ¿no? Le enseña las artes, les enseña cultivar la tierra, les da todos los dones. Y para cerrar con broche de oro, Quetzalcóatl le da al hombre al cacao. Así que también es un regalo de los dioses para el hombre. Tuvimos como una locura. Yo leí en alguna revista que había un mono grabado en una vasija, representado el momento de estar defecando, y que el artista no había omitido el representar, poner los granitos, ¿no? Lo que sería la semilla del cacao, como parte de lo que estaba defecando. Y hagan de cuenta que fue una brujería. Nunca encontré esta imagen, que sí la vi en la casa de ustedes y ya llegué a mostrar, nunca más la volví a ver en la misma revista. Pero luego Carmen y sus chicos, que tienen todo el dominio de computadoras, encontraron algo semejante. El mono con las mazorcas de maíz en su cola, y más o menos la misma postura de un mono en plena zona selvática de la región Mijezoque, que esto también olvidé mencionarlo. No se tiene con claridad cuándo surge la palabra. Primero hablamos del cacao, pero parece ser que vuelve a ser al mundo olmeca en la región Mijezoque, y uno de los escritos que leí dice que podría haber surgido del momento en que empiezan a batir el chocolate, que empiezan a batir el cacao, el ruido que hace el líquido con el famoso molinillo es como y de ahí dicen que surge la palabra cacao, por lo menos en el mundo maya. El registro jeroglífico, lo vamos a ver, es totalmente maya, y la palabra chocolate es mucho más tardía, probablemente de orígenes nahuas, pero no hay una versión oficial para hablar de este origen de la palabra chocolate. Y sin embargo, es la palabra prácticamente universal de lo que produce el cacao, ¿no? En el mayor número de lenguas entendemos cuando alguien dice, o trato de decir, chocolate, chocolate, chocolate y demás. Otro mono, porque no quiero que se vayan sin saber que gracias al mono comemos chocolate. Y esta es una pieza riquísima. Pertenece a la región de Toniná, en el estado de Chiapas. En las salas nuevas de etnografía hay una sala dedicada a la cocina. Y en esta sala le dedicaron una sección al cacao. Y dicho sea de paso, es una probadita. Creo que aquí vamos a tratar más al cacao. Sin embargo, tenemos la copia de esta tapa donde vemos al dios
que se llama, ¿cómo? Xchuan. Este dios es el dios del comercio y claramente tendría que estarse relacionando con el cacao, porque esta semilla finalmente en los últimos años de la época prehispánica empezará de manera exagerada a ser utilizada como moneda. Por eso se habla que no solamente es la bebida de los dioses el cacao, sino que el árbol es el árbol del oro o es el árbol del dinero. Y entonces, al estar relacionándolo y darle un valor económico a esta semilla, la relación más clara de mezclar semilla con deidad es hablar de este dios del comercio y la riqueza con la que decoran la tapa, que son otra vez las semillas del cacao. Y en el mundo maya sí se habla, pero se habla de una deidad femenina, la diosa del cacao, como planta femenina de inframundo, estaría entonces representada con una deidad femenina. ¿Qué juego de aparatitos estos son? Estas son bóvedas tapas de bóveda. Tenemos un par de tapas de bóveda en sala maya que las van a reconocer fácilmente porque guardan muchísimo el tono de este color rojizo, pero estos no nos pertenecen. Estas pertenecen al Museo Amparo y es el dios Cahuil sosteniendo un contenedor lleno de semillas de cacao, y también haría referencia a la ingesta y a la importancia del cacao en el registro glífico que ven en la parte de abajo. Y la foto a la derecha es el aumento de esta imagen, ¿no? Esta es nuestra pieza maestra. Esta es una de suerte que no está viajando porque se exhibe en una vitrina en la sala maya dedicada a Calakmul, y de 3 piezas que tenemos en la vitrina, esta por lo menos no se fue de viaje porque sí se fue una preciosa de barro negro. Este es el auténtico vaso chocolatero. Puedes decir que es vaso chocolatero si está la inscripción. Se puede decir que son vasos para beber el cacao si tienen el registro químico de que tenga la presencia de la teobroma. Pero también podemos reconocer los vasos para tomar esta bebida cuando podemos apreciar una mínima cinturita en el vaso. Esta es la manera en que reconocemos un vaso, bueno, hoy decimos comúnmente chocolatero, pero recuerden que ellos toman el cacao. Es de la tumba de Calakmul, es un personaje increíblemente bien logrado. La parte posterior del vaso cae en la tumba y por la humedad de la tumba se borra, pero esta es la riqueza de poder ver con una muy buena conservación de tintes la importancia de representar a personajes igual ya bajo el efecto de la ingesta del cacao. Recordemos, no es claramente ni necesariamente que produzca, se habla comúnmente de que produce adicción, y no es a este nivel que yo creo que porque nos gusta lo que sentimos al tomar el chocolate o el cacao, que estamos, ¿no?, pro la ingesta, pero no es un alimento que pueda realmente producir el vicio, y sin embargo la alteración de las emociones sí puede ser lograda con ingesta excesiva. No hay que echarle la culpa al cacao de todo. Este es otro famoso vaso de Justin Kerr. Están en plena ceremonia. Claramente tendría uno que ir distinguiendo los glifos, y por ahí se ve el glifo del cacao, pero les tengo otras diapositivas para ir distinguiendo este glifo. Lo que me pareció aquí increíble, y porque estamos en febrero, es que vean el cacao con la espuma, que es una de las formas de reconocerlo en pintura mural o en pintura sobre el barro,
y bueno, los tamales, porque va junto con pegado, ¿no? Y entonces están los personajes y está el principal personaje hablando con este sirviente, que seguramente es el que trajo pues el combo completo, ¿no? El cacao y los tamales. Esta es bellísima, porque si uno empieza a decir que nos gusta más si el arte maya y los diseños mayas o las imágenes de Florentino o los códices de Oaxaca, porque siento yo que las líneas que logran los artistas mayas en estas vasijas dan miedo, o sea, no puede uno imaginar el tipo de pincel con dos pelitos, ¿no? Con una delicadeza. Y casi quiero que nada más observen la parte derecha, porque es la parte que Rosy, que está con Carmen, nos hizo favor de, ¿cómo se dice? Pues es como que remarca la figura, tiene un nombre especial en la tecnología que maneja Carmen y yo no. Pero se ve a esta mujer enfrente de esta y está vertiendo, hasta creo que con mayor distancia que la que vimos al principio, está vertiendo el cacao para lograr la espuma. No hay evidencia de molinillo, porque seguramente los más comunes habrían sido de madera. Y sabemos el problema que tenemos con encontrar objetos de madera de época prehispánica, hay como muy poquito. Sin embargo, se registra, Diego de Landa registra que hacían molinillos de carey con incrustaciones de oro. O sea que no era cualquier cosa. Aparte, alguien mencionó que moler, nunca lo echó, pero dicen que moler el cacao necesitas fuerza especial y sobre todo para producir esta espuma. Entonces, primero hay que obtener la bebida, mezclarla con lo que quieras mezclar, con achiote o con miel o con vainilla. Mercedes de la Garza, especialista en el arte y la cultura maya, dice que es muy probable que mezclaran también esta bebida con flores psicotrópicas. Y esto claramente va a traer efectos más rápidos en el corriente sanguíneo para tener más control. Así que ya el tener ya el hecho de vertir el cacao y probar la espuma o provocar la espuma, quiere decir que ya perdió parte de su energía batiendo el chocolate, no el cacao. ¿Sí? No sé. Bueno, aquí ya es de manera mucho más clara, es una vasija increíble. Y el glifo que se ve en la foto del centro, este es el glifo que nos da el fonema cacao, porque lo pones 2 veces y entonces ya se repite cacao. Claramente yo deduzco que al haber pintado estas porciones donde va a ir el registro escrito, haberlo pintado de azul, artísticamente claro que resalta más, pero también para darle la importancia de lo que el azul significaba en el México prehispánico, que es el agua, es el líquido vital, es vida. Y sí es una olla de tamaño considerable. El viaje del cacao, porque mencioné que nace en el mundo olmeca, en la región, omití un lugar, dije nada más San Lorenzo, pero también es un lugar importantísimo que se llama Manatí. Y en Manatí la riqueza geográfica nos permite también entender que fuera una zona rica para el cultivo del cacao. Bueno, sí, nace en el mundo maya, en la región del Soconusco, en la zona Mijezoque en cuanto a vocablos, pero viaja. Y viaja por varias razones. Por la importancia del alimento. Ingerir cacao es el alimento más completo que nos da la naturaleza. No necesitamos proteínas, no necesitamos otros azúcares. Esto es un alimento completísimo. Y tiene la virtud, la ventaja, y es como es, que se conserva durante mucho tiempo, igual que la manteca de cacao. La manteca de cacao y la miel son elementos que no se echan a perder, no se pudren,
y son increíblemente fáciles de transportar. Se transporta para el comercio en semillas. Estos lo registran las crónicas de los españoles. Generalmente es la carga en grandes costales por semillas, antes de que pueda ser establecido como un pago de tributo, ¿no? Que esto, cuando llega a ser moneda, hasta van a provocar que la gente deje de cultivar maíz porque hay tanta demanda de cacao, que entonces mucha gente de plano abandona sus tierras porque lo obligan a cultivar cacao. Bueno, esta es una imagen Tlatelolco, de Teotihuacán, perdón. Es el Tlalocan y es la entrada principal y la tenemos en reproducción en la sala de Teotihuacán. La obra pictórica en reproducción de la sala la hizo un compañero de Lina de nombre Agustín Villagra. Él va a ser reconocido al fin de la historia como un gran pictógrafo. El que haya él recuperado el mayor número de murales de Teotihuacán nos hace tener hoy en día, a pesar de que son copias, elementos riquísimos, porque con el tiempo el lugar original se va deteriorando. Y entonces, a la entrada del Tlalocan, que les voy a decir, es fácil de ubicarse porque decía Ignacio Bernal que este personaje que está entrando al Tlalocan tiene unas lágrimas que ocupan la mitad de su cachete, porque está, dicen que llorando de alegría de entrar al Tlalocan. Y entonces al entrar al Tlalocan, bueno, pues qué mejor que te reciba el árbol del cacao, ¿no? Y a veces pasa desapercibido porque es un mural que abarca un gran muro de la sala y claro, predomina el árbol de la vida y predominan las corrientes con peces y ajolotes y no el árbol floreciendo, pero pues hasta eso es lo que es del César y el cacao está presente en Teo. Este es maya y es un Tlaloc y quisimos marcar de manera muy lógica que lo que está rezando, recitando, cantando, expresando es claramente relacionado con el cacao, porque sabemos que esta vírgula va a ir decorada con diferentes elementos, a veces son flores y se trata de poesía y demás, y bueno, aquí no hay duda de que está cantando al cacao, ¿no? Esto también, la relación deidad-árbol, deidad-árbol, en estos no solamente elementos arquitectónicos como almenas, sino en frisos o en parte de las construcciones, tiene, lo comentábamos Carmen y yo, con mucho estilacho teotihuacano y también la sorpresa que nos dimos es que es maya, pero bueno, todos se van copiando. Esta. El cacao está en el centro, eso es claramente, yo creo que ya para estas alturas, yo ya no quiero ver cacao, pero ustedes ya lo podrán reconocer. La cabeza que se ve que sale como mazorca es la famosa cabeza de Hunahpu, que es este héroe gemelo del Xibalbá. Entonces estamos ya adentrándonos a ceremonias en relación con el origen del cacao en el inframundo, y el árbol está siendo en cierta manera flanqueado por dos grandes dignatarios. Igual la riqueza, la conservación y el poder entonces ir desglosando la importancia de la planta ya dentro del mundo religioso. Aquí también, bueno, cacao, por lo menos no hay monos, ya habíamos visto muchos monitos, pero aquí lo que me interesó también es que vean, medio perdidona, pero está el árbol del cacao y aquí vemos un personaje moliendo. O sea, no es nada más el cacao, sino lo que usas de este cacao y cómo lo usas. Y bueno, creo que nunca podemos dejar de hablar de los mayas, y en este caso no es excepción. Tenemos la copia del sarcófago en Sala Maya, el sarcófago Pacán. Esta también la hizo un compañero que yo conocí,
para que vean lo viejo que estaba. Se llamaba, y tuvo muchos premios, se llamó Pedro Dávalos Cotonieto, y es es la primera copia que se hace tamaño natural del sarcófago para Salamaya, y es una de las mejores copias realizadas del sarcófago. Dudábamos Carmen y yo si yo digo que esta es la original, porque también me pasaron fotos, y yo digo que este es el sarcófago original. ¿Por qué viene al caso Pacal y su sarcófago? Por varios elementos. El registro del linaje de Pacal está grabado en el sarcófago, y resulta que su mamá, la mujer Quetzal Blanco, que tiene su nombre María Preciosa, que se pronuncia Sac-Cuc, está representada como, aquí está la parte vectorizada por Rossi. Ella emerge del árbol del cacao, así como Pacal se va a relacionar con el maíz, emerge del árbol del cacao. Lo que es increíble es entonces que no se dan el lujo de emitir esto, que podría ser muy obvio dentro de la familia gobernante de la ciudad de Palenque. No está de más siempre registrar, es una forma de legitimizar el poder. Sabemos que la importancia de la mamá de Pacal es que era la que pertenecía a la nobleza, y va a dirigir, va a ser un sustituto del líder en lo que Pacal alcanza la edad para empezar a gobernar. Entonces, bueno, está presente en el sarcófago de Pacal. Y para seguir con el linaje, esto también personalmente me causó impacto porque la conozco desde hace muchos años como la lápida de Jonuta, y nunca reparé en ver el cacao, ¿no? Yo lo que a mí me había llamado la atención, y cuando explicaba esta pieza que tenemos en Salamaya, no veo nada desde aquí, espero atinarle. Creo que está aquí. A ver si encuentran un periquito. No sé si lo marcó bien. Ahí está, estas son las patitas, ¿no? Bueno, yo explicaba la lápida de Jonuta, hablando de Jonuta, sitio arqueológico, y que viera el público la belleza de este periquito. Y hasta ahí era mi gran aportación en una visita guiada. Es un pedazo. La parte que nos falta, que no sabemos tampoco de qué tamaño sería, está dispersa en todo el mundo, son piezas perdidas, y resulta que para estudiar para esta conferencia, resulta que me entero que nada más se llama lápida de Jonuta, que no tiene nada que ver con Jonuta, que Jonuta se le conoce como lugar de los 5 grandes señores, pero que se cree, a ciencia prácticamente cierta, que se hizo en Palenque, porque resulta que este hermosísimo personaje que trae su periquito es el hijo de Pacal, el heredero, y tiene, eso también creo que es mucha imaginación de quienes describen los grabados. En cuanto a los arqueólogos, nosotros humildemente tenemos como que rascar mucho para ir encontrando los detalles, y uno se tarda en poder distinguir elementos. Les voy a decir lo que leí y a la fecha no lo veo, que es que tiene cuchillos en el pecho cubiertos con piel de venado. Bueno, pues si eso dicen, eso es. Más no veo. Y aquí están. Esto también viene de estas pinturas que se abren. Son los famosos bagres, que igual, ¿no? Pececillos sin chiste, tal vez, igual pueden ser parte de una dieta importantísima, de eso sí no me adentré, pero son la causa por la cual surge el glifo maya de cacao con representación de 2 especies de bagres. Es mucho, no me hagan mucho caso, pero mucho tiene que ver con los fonemas. Si tal glifo tiene un fonema, se repite, entonces es cacao, o hace referencia a otros elementos que van relacionados con el objeto que van a nombrar. Y entonces aquí tenemos estos 2 bagres que hacen referencia también a los héroes del Xibalbá, a los héroes gemelos, y hasta podríamos hablar de qué importancia tienen los gemelos.
y las aves que podrían ser cormoranes. El cormorán tiene la ventaja y tiene la característica de que su plumaje se moja muy rápido y entonces su peso aumenta rapidísimo, y al momento de entrar para buscar su presa, visualmente es un ave que para los mayas entraba a muchos niveles de inframundo, por eso es tan representado. No es el patito que se moja la cabeza y sale, sino que entra de veras de llano hasta lo más fondo. Pero tampoco me hagan mucho caso porque no sé nada de aves. Ahí está una de las maneras en representar este par de bagres, y es aquí, o sea, no siempre son bagres, pero si ven un glifo con lo que serían las aletas del bagre, que eso sí leí un poquitito, son como espinas y sirve también como para defensa. Y entonces repiten este símbolo. Yo digo, como Tomás Pérez nos decía que había que reconocer como una especie de dos peines, uno arriba del otro, así, literal, dos peines, y que eso ya nos iba a dar la palabra cacao. Ahí está como que el bagre, ¿no? Con los ojos de arqueólogo, por favor, y con los ojos de guía, pues el peine, ¿no? Que está un peine y el bagre es cacao. Aquí viene el amor. A lo mejor no era, pero bueno. Esto es, como estamos viajando por donde estuvo el chocolate, donde estaba el cacao, esto es Oaxaca. Y aquí está la escena de la boda del famoso Ocho Jaguar. Yo no sabía que se había casado el condenadote con su sobrina, pero bueno, la esposa es la sobrina. Ocho venado, garra jaguar. Y el día de la boda, porque esta es una bebida de dioses, pues hay que tomar el cacao espumoso. Y entonces tenemos que están celebrando el matrimonio, que sería parte también de la celebración de alianzas y demás, y es una vasija claramente de la región de Oaxaca, y la espuma, que no nos cabe la menor duda. Lo que causa en el cuerpo la ingesta de chocolate en cuanto al sistema nervioso es igual a lo que sentimos durante el enamoramiento. Igual se acaba como el chocolate, pero y bueno, resultó que vi la vasija en el códice y dije, no puede ser, Carmen, y la tenemos en Oaxaca. Y entonces esta vasija es súper explotada. El público extranjero piensa que la hicimos ayer y la exponemos hoy, que tiene una calidad y un brillo y una delicia de ver, aunque no sepamos leer. Es una pieza que hay que observar con detenimiento en la sala. Y resultó que le digo a Carmen, bueno, pues es igualita a la de la boda, ¿no? ¿Sí la vieron? Sí. Nada más que sin cacao. Entonces ahí está la vasija trípode, tipo códice, polícroma, y que no están inventando nada, no, porque también la tenían. Ahora, aquí no dice nada de cacao, ni se registra que haya sido para esto, pero sí registran una escena que se describe como la manera de afianzar alianzas territoriales o políticas, que es cuando también toman café. Es como el típico, vamos a brindar, ¿no? En la época era con cacao. Esta es una pieza que le acabamos de dar una visa, creo que por muchos años. Se va a la China, y una gran colección de piezas del museo que van a viajar a China, pues van a viajar a muchas ciudades. Y desde el día que fue Noche de Museos, yo dije, bueno, con esta me salgo, el gran creador de Xochicalco, y tiene el cacao todo alrededor de su cuerpo. Y resultó que ese día la quitaron de la sala y todavía no regresa. No me supieron decir mis informantes si se iba a ir a Budapest, que ya se canceló esa exposición, entonces tendría que regresar a la sala, pero si está en el listado de las piezas que van a China, olvídense, lo vamos a ver en un rato. Y esto es lo que también siento que nos falta comunicación entre nosotros guías y mis compañeros que manejan exposiciones temporales en el extranjero,
dígase la Coordinación Nacional de Museos o la gente de museografía del museo, porque yo por chismosa me entero de todo. Bueno, esta es una pieza que llegó hace poco al museo para la restauración y la renovación del museo en el año 2000. Viene de Xochicalco, es un hallazgo reciente. Mide 1,14 m, que no es poca cosa, es hueca, fue restaurada por un compañero del área de restauración de este museo y se le llamó el creador. No olvidemos la importancia geográfica de Xochicalco, porque que Teotihuacán va a Oaxaca, pues va a pasar por Xochicalco, o que los mayas vienen para acá, seguramente pasan por Xochicalco. Y entonces es una pieza que al fin de la historia encierra muchos elementos mesoamericanos, como el símbolo del año en la frente. Los ojos son como bien mayas de esta deidad solar, el famoso Kin. Tiene un doble órgano sexual, en palabras coloquiales, ya para esta hora ya se puede decir. Tiene un doble pene y el pene está decorado con las semillas del cacao. Así que él es el creador del cacao, él es vida, él es fertilidad, él da alimento a la gente y es una pieza impresionante. Tenemos por la parte de atrás, que vean la forma en que está trabajada. O sea, surge el par de penes y va todo alrededor de su cuerpo, como él, en cierta forma, pensé, una especie de tronco de este árbol o de este árbol cauliflora, o sea que las semillas nacen de este tronco. La posición de colocar una pierna y levantar la otra nos da movimiento. El tipo de peinado, o sea que no nos digan que las rastas son modernas, están todas las rastas. Tendríamos que ver, ya ni me acuerdo, pero creo que por aquí se ve que es hueca y también por parte de la espalda. Lo que me llamó mucho la atención es que leí que el tipo tiene estas famosas brazaletes, ¿no? Bueno, este brazalete, que también lo tiene en esta mano, este tipo de brazaletes está igualito al hombre pájaro del templo rojo de Cacaxtla, Tlaxcala. Y bueno, son ciudades vecinas. Bueno, pues acá está. Nada más que este no es el señor susodicho. Este es el hombre jaguar, por obvias razones. Y aquí está la planta del cacao. La riqueza de las pinturas de Cacaxtla no ni se pelea, ¿no? Y la riqueza y la importancia de representar con el azul maya esta increíble planta. Se me va a acabar el 20 en un ratito. Códice Tudela. El Códice Tudela nos muestra, a diferencia del Códice Florentino, este es un códice del siglo XVI y el formato es distinto y el tamaño de la figura es claramente diferente. Este es el que tiene el sonido, ¿no, Carmen? Esta imagen. Quisimos usar esta imagen para recordar la importancia de fruto femenino, de la participación femenina en la obtención de la espuma y que la espuma es el alimento del alma. Y pues estaba muy satisfecha que esta podía ser mi última lámina y otra vez por chismosa estuve platicando con la curadora de la Sala Mexica, la maestra Bertina Olmedo, y me dice, ay, debes de poner en tus láminas la del Códice Tudela, porque ahí está la chava vertiendo el cacao para sacar la espuma y está padrísima. Le digo, no, que crees, ya la tengo y con eso voy a terminar. Me dice, bueno, pues ahora también les tienes que decir que una vasija muy similar la tenemos en Sala Mexica. Y tal, ¿no? Esta es la pieza que está, les voy a decir, les voy a dar su acordeón. Entra en la Sala Mexica, al fondo, a la derecha, en la Pira del Sol, hay una vitrina dedicada al culto solar. Creo que visualmente se lo lleva a una vasija polícroma como de 60 centímetros y a un laditito junto a una pipa preciosísima que si un día falta,
No lo voy a decir en voz alta porque me la quisiera robar, pero es divina. Y dije quisiera, no voy a hacer que luego me pase. Hay una pipa en forma de perico preciosa que el ave se relaciona con la divinidad solar. Y juntitito, casi desapercibida, esta vasija. Entonces también Lupita, del equipo de Carmen, tomó estas bellísimas fotos y le digo, no dice nada, la cédula ni siquiera la menciona, pero pues como a mí sí pienso que podría estar relacionado, estos podrían ser las semillitas de cacao, ¿no? Y bueno, esta es la última lámina, pero sí tengo que leer porque si no van a decir, esta nada más echó todo el choro sin leer nada. Quise despedirme le decía a Carmen, esto sí es sorpresa para todos, porque ya ni sé dónde lo encontré. Ahorita no lo encuentro, ¿no? No sé si hagan de cuenta, pueden ser consejos, puede ser sugerencia, puede ser algo super cursi, pero viene al caso. La próxima vez que comas chocolate, percibe los compuestos volátiles del aroma que llega hasta tu nariz. Deja que se derrita en tu boca y pon atención en cómo los glóbulos de grasa recubren tus papilas gustativas. Imagina cómo los antioxidantes atacan a todos esos radicales libres que agreden a tus moléculas más sensibles, al tiempo que tus arterias se dilatan. Experimenta un ligero incremento en tu ritmo cardíaco y en tu estado de alerta, y siente cómo recuperas esa sensación amorosa por la vida, por lo que te rodea y sobre todo por quien puso el chocolate en tus manos. Muchas gracias.